Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo programa, nuevo espacio de conversación llamado La historia es nuestra. En este momento estamos en una producción de Pacífico Medios a través de Pacífico Televisión en el canal 764 de la grilla digital en la provincia de Biobío y a través del canal 166 desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Y también a través de Pacífico Televisión HD. En este momento nos encontramos en las instalaciones de INACAP, particularmente en el taller de especialidades múltiples de construcción. Una linda escenografía para este nuevo programa en el contexto de nuestro aniversario comunal, donde Los Ángeles cumple 284 años de historia. Han pasado 3 siglos aproximadamente, desde aquel 1739, cuando el gobernador de Chile, José Manso Velasco, le dio la orden al sargento mayor Pedro de Córdoba y Figueroa. El sargento mayor Pedro de Córdoba y Figueroa, que también tuvo dotes de historiador, eligió, y esa fue la orden en realidad, de fundar entre el río Laja y el río Biobío, y particularmente entre los esteros Quilque y Payihue, una nueva población, la Villa de Los Ángeles. Como les decía, 284 años de historia, en que lo queremos celebrar o conmemorar, ¿cierto?, con un programa de televisión llamado La historia es nuestra. Y la historia es nuestra. La historia es de todos, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de rememorar, de visualizar de alguna manera cómo comenzó esos pequeños atisbos urbanos de la delineación de las calles, cuando Los Ángeles era una simple villa conformada por solares. En esta oportunidad, hablando de urbanismo, vamos a tener un espacio de conversación, quizás no una entrevista, pero una conversación en torno a la urbanidad, al proceso urbanístico que ha tenido Los Ángeles desde el principio, desde su fundación, pasando por el siglo XIX, principios del XX, y también conversando sobre la actualidad y el futuro, lo que nosotros queremos proyectar como anhelo, ¿cierto?, como sueño también de lo que queremos para Los Ángeles y para nuestra gente. Y por qué no decirlo también al Biobío. Tenemos con nosotros en esta oportunidad a una arquitecta muy joven, de familia de arquitectos, de padre y madre arquitectos. Ella es Gabriela Méndez y con ella vamos a tener una grata conversación. Yo le voy a preguntar algunas cosas, ¿cierto? Pero ella también tiene lo suyo y va a contarnos varias actividades que tiene ella también en torno al patrimonio. Tiene un diplomado en gestión patrimonial, así es que le damos la bienvenida a Gabriela. ¿Cómo estás tú, Gabriela? Bien, muchas gracias por la instancia para conversar sobre el patrimonio. Un dato, o sea, un tema interesante, ¿cierto? Más si estamos contextualizándolo en el aniversario de la ciudad, los 284 años. Sí. Vamos a conversar sobre urbanismo, ¿cierto? Sobre la historia del urbanismo, cómo se crea esta ciudad. Más que nada, mira, aquí nadie es historiador, ¿cierto? Nadie no somos tan especialistas en el asunto, pero algo hemos estudiado. Y sé que tú también tienes alguna especialidad en la arquitectura, digamos, del siglo XX. ¿Cómo se ha llevado la arquitectura del siglo XX en Los Ángeles, ¿cierto? Pensando desde el punto de vista oficial, digamos, formal, con los planes reguladores, ¿cierto? La inversión pública y la inversión privada que ha tenido nuestra ciudad. Los desastres naturales tan comunes, hemos tenido grandes terremotos, ¿cierto? Inundaciones también. Un gran terremoto en el 39, ¿cierto? En 1939, y el conocido del 60, más el del 2010. Quisiera partir, Gabriela, por
Sabes tú que quisiera partir por la actualidad, por lo que estás haciendo tú en torno a la difusión del patrimonio arquitectónico. Todos tenemos Instagram, tenemos Facebook, Fotolog, te iba a decir, Facebook. Así es que es una instancia, la difusión patrimonial es una instancia muy válida y que está llegando a muchas personas, niños, jóvenes y adultos. Tú tienes una página que se llama Vanos Angelinos, Sí. ¿cierto? Quiero antes que la gente sepa qué es lo que significa vanos. Es un concepto arquitectónico, ¿cierto? Claro. Con B corta, vanos. Cuéntame un poquito de eso. Sí, bueno, vanos es, como dice Luis, es un concepto que se utiliza generalmente en arquitectura, que es para denominar cualquier abertura que se produzca dentro de un muro, de un paramento vertical. Cualquier abertura, ya sea puerta, ventana, apoyo entre pilares, eso es un vano. ¿Ya? Entonces, ¿por qué vanos angelinos? O sea, vanos, ¿por qué vanos angelinos? Porque en realidad el origen de esto fue comenzar a tomar fotografías de puertas y ventanas, no centrarnos solo en puertas, solo en ventanas, y finalmente se fue ampliando a distintos detalles que van teniendo las fachadas de las construcciones. ¿Ya? Claro. Eso es el concepto vanos. Y siempre enfocado a la arquitectura de principios de siglo, años 50, 60, ¿cierto? Claro, que es la que tenemos en las calles, porque no tenemos... Y que tampoco hay tanto, sino que hay que buscar. Sí. De repente uno, o la mayoría de la gente, como tiene la posibilidad de andar más en auto, quizás no tanto a pata, digamos, entonces pasan muchas casas, muchos vanos pasan inadvertidos, ¿cierto? Sí. Y es necesario detenerse, sacar las fotos y difundirlas. Claro. Con una muy buena descripción. Me he dado cuenta que tiene una descripción muy técnica, muy no sé si formal, pero está muy bien hecha, encuentro yo. Gracias. Así que desde un principio yo había querido entablar esta conversación quizás desde el punto de vista histórico, ¿cierto? Pero de repente uno piensa, claro, en la antigüedad, digamos, hace 284 años, está conformado por un espacio inexistente. La gente, es muy difícil imaginarlo en realidad, ¿cierto? ¿Cómo se puede explicar esto? Es algo inexistente, ¿cierto? Algo que existió, pero ya la gente ya no lo conoce. O sea, si uno habla de a principios del siglo XX, ya es algo muy alejado, claro, ¿cierto? Que requiere mucha imaginación. Sí. Sobre todo cuando no hay mucho registro, bueno, hay registro fotográfico, ¿cierto? Pero no hay mucho registro escrito que pueda describir de qué manera eran las construcciones, las casas. Yo sé, y de algunas cosas que he leído, que a principios del siglo XIX, 1815, 1800, incluso 1808, de repente me voy a ir en los temas bien así como bien cronológicos, pero yo sé de un pariente mío, que también se llamaba como yo, Luis Garretón, hizo un informe técnico en el año 1808, un informe técnico del estado en que se encontraban las estructuras, los edificios acá en Los Ángeles. Imagínate, 1808. Este caballero hizo un informe donde dijo que en realidad la infraestructura pública era deplorable. O sea, estaba muy a maltraer, los techos, las goteras por todos lados. Y en consecuencia fue un informe que requirió de solicitud de financiamiento para poder llevar a cabo estas reparaciones finalmente, y que se llevaron a cabo. El informe fue enviado al intendente en Concepción, a don Luis Dalava, y posteriormente a la gobernación en Santiago. Pero ¿a qué voy yo con eso? Es que Los Ángeles a principios del siglo XIX era muy pobre. Las casas eran de adobe, de línea continua siempre. Antes no existían los jardines, entonces estaba la vereda, ¿cierto? La acera, y continuaba y partía la línea de edificación, con paredes muy anchas, muy, claro, de adobe muy anchas,
En general la gente, la familia, ¿cierto? Había un vano, seguramente, claro. Un vano. Pequeño, claro, sí, porque la gente también era más baja. Claro, y también porque el adobe no te permitía generar ventanas tan amplias. Claro, un tema claro, constructivo. Sí. La gente le ponía grandes trancas a las casas, a las puertas principales, era la forma de tener seguridad. Entonces, todas esas cosas, esas descripciones, nos vamos hacia a una ciudad, a un pueblo muy, muy poco imaginado, que requiere harta creatividad, sí. ¿Cierto? Sí. Después ya pasamos al siglo XX y a lo mejor ahí tú nos puedes dar un poquito más de luces, cómo se fue progresando Sí, mira, como dices tú, claro, como no hay mucho registro, incluso para uno que está como en el tema, igual cuesta un poco imaginarse, hay que tener, claro, como dices tú, harta imaginación. Y claro, como las catástrofes han ido borrando lo que queda, lo poco que nos va quedando desde el siglo XX, hay pocos ejemplares como de los años 20, más que nada tenemos del 40, 50 en adelante, y los pocos que teníamos, ahora últimos se han ido demoliendo para construir edificios, torres de edificios. Entonces, en ese sentido, a la vez con el trabajo que estaba haciendo en Vanos Angelinos, es poder ir retratando estos rincones que, como dices tú, los fui descubriendo al ir caminando por las calles, que es la única forma como de poder observar con mayor detención, y ir haciendo como una especie de, catastro, más que nada del casco histórico, que es como de donde podemos encontrar este tipo de construcciones. Y como una forma también de difundirlo a la gente común y corriente, claro, que no son los historiadores, que no somos los arquitectos, que entre nosotros ya es como un tema sabido, siempre lo comentamos, pero... entre ustedes los arquitectos, digamos, claro, o los técnicos. Claro, o también con gente, historiadores, gente que sabe de historia. Claro. Es como algo conocido, o uno lo ha visto en libros, en archivos, como tu caso, pero el común de la gente que es de otros rubros, de otras áreas, la gente más joven que ni siquiera vivió en la ciudad que nosotros vivimos, no alcanzó a vivir los 80, los 90 claro, como nosotros, que era otra ciudad. Absolutamente. Entonces es una forma de bajar esa información, como universalizar un poco ese conocimiento y que todos conozcamos y sepamos la ciudad que tenemos, que tuvimos, lo que pudimos haber sido, lo que perdimos, para no seguir perdiendo lo poco que nos queda. Claro. Porque al final te das cuenta que la única forma de proteger este patrimonio o de hacerlo perdurar en el tiempo es que todos tomemos conocimiento de él, que lo conozcamos, lo queramos, lo sintamos nuestro. ¿Y cómo lo vamos a hacer si es que esa información nunca nos baja? Claro, y ahí entramos en otro tema que es el asunto de la pertenencia y la identidad del angelino, ¿cierto? De que se sientan parte de un espacio propio. De ciertas características. Claro. Sí. Cuando dicen Los Ángeles es así o Los Ángeles es asá. No, claro, es así, es que así, y así son los angelinos. Es un tema. La arquitectura pasa a ser, no sé si fundamental, pero un gran elemento identitario. Un gran elemento identitario. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás se hizo, no sé si, creo que fue INACAP, que hizo una encuesta, hace unos 8 años atrás, puede haber sido, donde le preguntaban a todas las personas con qué edificación se sentían identificados acá en Los Ángeles. Número 1 fue el mall. Fue pero avasallante. Estamos en este momento con el auspicio de Santo Tomás, Los Ángeles, la institución de educación superior más grande de la provincia de Biobío, que se une a la celebración del aniversario 284 de nuestra comuna, ratificando su compromiso con la educación de calidad para toda la comunidad. Bueno, vamos a continuar conversando de arquitectura y un poquito de historia, de patrimonio, de identidad, ¿cierto? De muchas cosas que están relacionadas, ¿cierto?
con nosotros, con los angelinos, que estamos de aniversario este mes de mayo, los 284 años de aniversario de Los Ángeles. Bueno, hablamos de los terremotos, las inundaciones, ¿cierto? Esos son imponderables, que la arquitectura, ¿cierto? La urbanidad tiene que aceptarlos nomás, y nosotros tenemos que aceptarlos como propios, sobre todo en esta tierra tan terremoteada siempre. Hubo un gran terremoto en el año 1835. Los Ángeles, como te decía yo en un principio, era una villa muy pobre. En ese tiempo tiene que haber tenido aproximadamente 4.000, 3.500, 4.000 habitantes. Como te digo, en ese terremoto, en el 1835, fue tanta la destrucción del casco histórico en este caso, porque Los Ángeles en ese tiempo llegaba hasta la avenida Ricardo Vicuña, ¿cierto? Sur. En el norte, no más allá de Almirante La Torre, no más allá de eso. Eso es decir mucho en realidad. Por el oriente, José Manso Velasco, y por el poniente hasta Ercilla. Sí. Porque ya la laguna no existía en el siglo XIX. En 1835, como te decía yo, fue tanto la debacle que las autoridades pretendieron cambiar de lugar a Los Ángeles, así como se hizo en Penco, que para el terremoto del siglo XVIII, ¿cierto? En 1700 y tanto, se destruyó Penco y se cambió a la actual Concepción. Claro, al Valle de la Mocha. Así es. En ese momento Los Ángeles pretendieron cambiarlo hacia el sector de Diuto, hacia el sur poniente de Los Ángeles. No prosperó mucho, pero sí, lo que sí prosperó fue la creación del pueblo, o los primeros atisbos, digamos, las primeras señales de que se podían formar solares, ¿cierto?, al sur de la Ricardo Vicuña, y que darían formación a lo que después en el siglo XX ya sería el pueblo nuevo. Eso a consecuencia del terremoto de 1835. Qué increíble que finalmente se vino a consolidar como 100 años después. 100 años después hay un artículo que, bueno, yo escribí hace unos años atrás sobre la Plaza Pinto, en base a los recuerdos que tenía mi abuelo de principio de siglo, de 1920, 1930, donde él en ese tiempo hablaba de que la Plaza Pinto era un peladero, que era para jugar a la pelota, para que se instalaran los circos y eventualmente se hicieran algunas marchas para el 19 de septiembre, digamos. Pero generalmente era un espacio, un terreno, ¿cómo se dice? Un espacio eriazo, de una manzana prácticamente. Se vino a consolidar ya en 1930, 1940 como una plaza. Claro. Pero de hecho no hay mucho, en puros recuerdos. Yo me baso en los recuerdos de mi abuelo, en este caso. Ahora, el trabajo de Vanos Angelinos también ha ido a esos lugares, claro. Porque hay mucha arquitectura del año 30, 40. Claro. Sí. Y como dices tú, claro, hemos estado siempre azotados por catástrofes, terremotos, y por lo mismo, un poco entre buscándolo del pasado y uniéndolo del futuro, un poco a eso es lo que debiéramos ir ahora, porque hace un par de años los planes reguladores están incluyendo los estudios de riesgo para poder zonificar. Yeah. Entonces, en ese sentido, nosotros ya estamos súper atrasados, súper al debe, porque en otras ciudades del país hace, no sé, 6 años, 7 años, ya se generaron los estudios de riesgo para saber cómo vas a seguir creciendo con tu ciudad, cómo la vas a proteger. Y ahí, sí, como dices tú, si sabemos que somos un país de terremotos, sabemos que tenemos los esteros que nos rodean, lo hemos sabido siempre, es algo que vamos a tener que pronto... Hay un gran plan maestro para el Quilque, que tiene recursos aprobados, por lo que vi en la cuenta pública del alcalde, con un gran financiamiento de aproximadamente 40.000 millones de pesos. No deja de ser 40.000 millones y van a tener que expropiar algunos terrenos, ¿cierto? Va a haber toda una remodelación del estero a nivel urbano. Yeah. El estero pasa por debajo de muchas casas
acá en el centro de Los Ángeles. Sí. Van a ser expropiadas. Ya. Es un buen proyecto, un buen y gran proyecto. Ese proyecto viene como desde los años 39 por ahí. No, o el 45. Ya. A ver, déjame pensar. Me parece que, no sé si es del 45 o del 60. Uno de esos dos planes reguladores ya consideraba retomar como la naturaleza Ya. y hacer como una especie de parque inundable en torno al Quilqué, imagínate. No navegable. No navegable. Entonces, Mira tú. quizás 100 años después se va a concretar Sí, lo que se 100 planificó años en su después, momento. Se me viene a la memoria este caballero Rodolfo Yarzún, el gran arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura. Este caballero fue el que hizo el anteproyecto del plan regulador del 45. Sí. Por ahí estuve leyendo algunas cositas, que fue bien particular porque había una proyección, este caballero venía de haber estudiado en Europa, venía con la cabeza revolucionada, ¿cierto? Y proyectó en el plano de Los Ángeles, una diagonal que salía era como agarrar Lord Cochrane, pero en diagonal hacia la Llanza, Claro. Y en el 45 no estaba la Llanza, no existía la Llanza, entonces él proyectó una estación de ferrocarriles en la Llanza, en ese terreno. Y con esta diagonal que salía Montetú, lo que sería ahora desde el Jumbo hacia la Llanza. Con toda una especie de servicios comerciales alrededor. La quiso hacer como una diagonal, como lo que es a lo mejor en Conce, la diagonal Pedro Aguirre Cerda. O lo que se hacen esas típicas diagonales europeas. En esa onda llegó este caballero. Claro. Y eso fue en el año 45. Y planes reguladores en Los Ángeles han habido 4, por lo que yo sé. Y el quinto ahora en el siglo XX. O sea, los del siglo XX fueron 4. El 45, el 60, ¿cierto? Y en los años 80 hubo 2, el 81 y el 89. El 69 una modificación. Ya. Después el 81 y el 89 otros. Y después el 2005. Ya, 2005, 2007. Que también tuvo modificación en el 2011, creo. Claro. Sí. Bueno, ya que estamos hablando como un poco de que es difícil imaginarse Los Ángeles cómo ha ido evolucionando, a mí me gustaría como hacer como un resumen de cómo yo tengo mi esquema mental de cómo fue Los Ángeles en la evolución, digamos, ¿ya? Del punto de vista urbano. Para mí Los Ángeles fue primero, como bien lo decías tú, un asentamiento tipo fuerte o fortín, no sé cuál exactamente el nombre técnico. Un fuerte. Un fuerte. Sí. Y por lo tanto no nace como quizás otras ciudades como Concepción, que fue como planificado como una urbe, digamos, de tomo y lomo, sino que siempre tuvo el carácter más militar. Y bueno, y obviamente todo lo que viene con lo militar, que sería gente que abastece a esos militares, no sé, la iglesia, los comerciantes, lo que se va dando en torno. Luego va creciendo y en el 1851, por ahí, cuando es la ley de colonización selectiva de la Araucanía, es cuando llegan los colonos. Y igual empiezan un poco a aportar a la trama o a la forma de vivir acá. Y luego ya llega el ferrocarril y ya como que nos trae un poco la conexión con el mundo. Y ya un poco que ya no estamos tan aislados porque ya no tenemos que cruzar en balsa por el Biobío, en balsa el Laja. Nos vamos directo en tren hasta Concepción. Y pueden exportar materias primas. Y ahí como que yo siento que Los Ángeles como que realmente empezó a consolidarse como una ciudad propiamente tal. Y ahí es cuando uno ve que empezaron a ver estas construcciones como el Liceo de Hombres que tenemos, como estas grandes casonas que estaban en Colón. La Casa Chapa.
Claro, y el Hotel de Sí, Francia sí. o de Francia. Somos de Francia. Como estas construcciones más de ciudad, digamos. Ya no tan de pueblo, como de un piso, como decías tú, de la vivienda de adobe, sino que ya se pudo traer otros materiales, la gente quizá ya no se sentía tan insegura. Claro. Y tenía esta medio de comunicación. Y luego ya empieza a consolidarse el pueblo nuevo, el terremoto que nos trae nuevas ideas, la vanguardia. Definitivamente, a fines del 19 entonces como que nos empezamos a consolidar, dices tú. Claro, ¿Cierto? con la llegada del ferrocarril. Vamos a continuar nuestra conversación. Se está poniendo más interesante porque cada vez que Gabriela está conversando como que uno empieza a recordar ciertos temas también. Así es que nos vamos a ir a una pausa y vamos a volver con este espacio de conversación urbana, ¿cierto? Arquitectónica de nuestra ciudad. Pacífico Medios, tu alternativa digital. Míranos, léenos, escúchanos y síguenos. El 2014 me titulé de Trabajo Social y soy consultora en un banco internacional. Egresé de técnico de nivel superior en 2021 y trabajo en un jardín infantil. Emprendí y tengo mi propio gimnasio. Me costó, pero egresé y hoy trabajo como ingeniero civil industrial. Y todos somos egresados de Santo Tomás. Si quieres saber el campo laboral de una carrera, habla conmigo. ¿Cómo fue mi experiencia? ¿Por qué estudiar en Santo Tomás? Habla conmigo. Antes de elegir qué y dónde estudiar, habla conmigo y con otros egresados en tupuedes.cl, en lives, videos, eventos presenciales y más. Y bueno, estamos de vuelta en nuestro programa La Historia es Nuestra, un programa contextualizado dentro del aniversario número 284 de Los Ángeles. Este programa va a tener 5 episodios con distintas temáticas y en este momento estamos con la temática con el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Sean todos bienvenidos a conocer las carreras del área de construcción de INACAP, sede de Los Ángeles. Adquiere los conocimientos y habilidades para desempeñarte en empresas constructoras de vivienda, edificios y obras civiles. Si deseas ampliar tus conocimientos, puedes complementar con construcción civil. ¿Qué esperas? Estamos en una producción de Pacífico Medios a través de Pacífico Televisión en el canal 764 de la grilla digital, en la provincia de Biobío y a través del canal 166 desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Y también a través de Pacífico Televisión en HD. Les recuerdo, estamos en INACAP, en el taller de especialidades múltiples. Una linda escenografía tenemos detrás. Atrás pueden ver que están las maquetas de este taller completamente ad hoc con lo que estamos conversando en este momento. Antes de la pausa, estamos viendo algo de historia sobre fines del 19, cuando Los Ángeles comienza a consolidarse como ciudad. ¿Y cómo lo hace? Por medio de distintos factores, ¿cierto? Principalmente el transporte, el ferrocarril, ¿cierto? La llegada de los colonos. Los colonos trajeron mucha especialización, ¿cierto? Ellos habían carpinteros, ¿cierto? Había una serie de especialidades. Y también traían otra mirada, obviamente, y también querían asemejar, ¿cierto?, su vida europea, ¿cierto?, ya sea alemana, suiza o inglesa, ¿cierto?, reflejarla en la arquitectura local. Hubo edificios emblemáticos acá en Los Ángeles que tenían justamente que ver con esas fachadas un poquito más refinadas, ¿cierto?, fachadas con un toque francés, un toque alemán, no sé si tanto alemán, bueno, sí, en realidad los alemanes también pusieron de lo suyo, sí. Pero tiene más que ver con la infraestructura del campo. Aunque está el caso de Larrañán, Claro. ¿cierto?, de don Alberto Heck, pero él no fue un colono, o sea, era nieto de un colono, ¿no? Estamos hablando que, él llegó en 1879. A lo que voy yo, él no llegó con la camada de colonos
que se ocuparon, por ejemplo, en Uman, ¿cierto? Lo que es de la avenida Alemania hacia el oriente. Él era una persona que andaba más solitaria, digamos. Alberto Heck fue, sé que me confundí con los Heck en realidad. Alberto Heck es del siglo XX. Pero, bueno, el Arrayán es un caso espectacular en realidad. ¿Tú lo conociste bien? Sí. Sí, como tú contabas, una de las actividades que estamos realizando para poder acercar un poco el patrimonio a la ciudadanía, al común, digamos, es una agrupación de dibujo que tenemos, que nos llamamos Una Línea. Somos un colectivo de dibujo y nos juntamos una vez al mes a dibujar el patrimonio construido, natural, bueno, partimos como Los Ángeles, pero ya no estamos ampliando a la provincia. Claro. Hemos ido a otras comunas. Y en una ocasión fuimos a la Arrayán, tuvimos la oportunidad de que nos recibiera el propietario actual y él nos hizo como una breve reseña porque estaba un poco corto de tiempo, pero claro, nos comentaba el origen, que partió como, bueno, como tú bien lo describes en algunos escritos. Que era una hidroeléctrica que hacía funcionar un molino. Exacto. Y que dio, bueno, después dotó de energía eléctrica al sector de la Arrayán y posteriormente al alumbrado público acá de Los Ángeles. Claro, no completamente acá en Los Ángeles, sino que en parte. Porque la municipalidad tenía a cargo la electricidad y la luminaria pública, digamos. Y él no solo trajo esos conocimientos, sino que también la tecnología, porque mandó a traer maquinaria desde Alemania y materiales de construcción. Nos contaba que el cemento era de Alemania y el ladrillo era de acá de nacimiento. Entonces, traído por el ferrocarril, que antes no hubiese podido ocurrir. Claro, y el ferrocarril justamente pasaba por afuera del molino. Al lado, claro. Por al lado. Claro, y lo otro que nos comentaba, que en esos años el Biobío era navegable, por lo tanto en nacimiento había un puerto. Y entraban las embarcaciones más pequeñas, me imagino las proporciones, y luego lo acercaban hacia el ferrocarril y lo traían hacia Los Ángeles. ¿Y sabes tú que desde el punto de vista geográfico, nacimiento, lo que pasa es que uno va en auto, ¿cierto? A nacimiento son 30 kilómetros, pero es una vuelta más o menos extraña la que hay que dar, pero desde la Arrayán, si uno se va a Santa Fe, ¿cierto? Y de Santa Fe un poquito más allá, al sector de la montaña, eso está al frente de nacimiento. Y tiene que haber estado por ahí ese embarcadero a lo mejor. Es interesante lo que hizo este caballero Heck. Incluso producía hielo. Sí, y lo vendían acá en Los Ángeles. Imagínate, con hielo en el siglo XIX. Son lujos que se da a Los Ángeles y no lo tenía ni una otra ciudad, ni Concepción. Nosotros tuvimos la electricidad, el alumbrado público eléctrico prácticamente antes de Santiago, 5 años antes que Santiago. En Santiago llegó la electricidad porque estaban los tranvías, pero no por un tema de alumbrado público. Como que los tranvías fueron los que impulsaron la electricidad pública. Interesante el tema de Heck. Claro, y ahí uno se va dando cuenta que la mezcla de las distintas culturas, los avances que fueron trayendo, porque también en esa época llegaron los migrantes de Palestina. Siempre hemos estado llenos de migrantes. Claro. Siempre, o sea, muchas camadas de migrantes. Los españoles después del siglo XX. Claro, que también cumplieron un rol importante acá en la ciudad. Hasta el día de hoy tenemos comercio de ellos, club social, edificación. ¿Cuál es tu sensación en cuanto a la arquitectura? ¿Cuál puede haber sido los migrantes que más dejaron huella? En cuanto a arquitectura, yo siento que los alemanes. ¿Por qué? Porque si bien tú dices que habían construcciones francesas, pero eso no lo trajeron propiamente de los franceses, sino que
En el siglo XIX lo que dominaba al mundo en las artes, y la arquitectura era como una disciplina de las artes, digamos, como una rama, estaba en la Escuela de Bellas Artes de París. Ya. Y de ahí se expandía el mundo, por lo tanto ahí salían las tendencias y por eso acá tenemos tanto neoclásico, que son estas ventanitas curvas, Ya. el Liceo de Hombres es como el ejemplo El Liceo Hombre al frente de la plaza. Claro, el Claro. ex internado del Liceo de Hombres, donde Sí. funciona actualmente el Centro Cultural. Neoclásico. Neoclásico, sí. Que traía a colación, bueno, es que también sucedió que el 1800, o sea, el siglo XIX fue como una locura porque estaba la industrialización, estuvo muchos descubrimientos arqueológicos, paleontológicos. Ah, ¿sí? Claro. Por ejemplo. Arqueológicos se descubrieron, está el tema de los egipcios, momias de distintas partes del mundo. En esa época, cuando estaba el imperio Sí, en realidad. británico, era cuando se llevaban todo a Londres, ponte tú, se llevaron al Louvre los sarcófagos. Claro. En sí. esa época encontraron en Inglaterra también los dinosaurios. Entonces en esa época el mundo estaba así como en ebullición. Había como una vorágine de descubrimiento. Claro, entonces fue cuando se descubrió, bueno, las ruinas griegas, y ahí se tomó nuevamente los cánones clásicos, que eran el tímpano, que es este triangulito que va en la construcción, que las columnas. Ah, claro que sí. Po. Y todos estos elementos los trajeron de vuelta, y si tú te fijas, por eso se llamó neoclásico, porque era traer nuevamente lo clásico. Con una mirada renovada. Exacto. Entonces, eso fue la arquitectura que se trajo en ese momento. Claro. Lo otro que me llama la atención acá en Los Ángeles, y que bueno, también fue una tendencia en el sur de Chile en realidad, es el Art Deco, Claro. ¿cierto? Que estamos hablando por ahí por el año 30, ¿no? Claro. Posterior al neoclásico. Claro, ¿cierto? sí. Sí, y como dices tú, cuando mencionaste que el plan del 45 tenía como ideas de Europa, la por diagonal, la locura de este caballero. Claro, de la diagonal, de lo que sí. hicieron en París también, que hicieron muchas diagonales. Acá en Chile lo copiaron también, que era lo que traían en ese momento, pero claro, luego vino el terremoto del 39 acá, y se cayó la mayoría de las construcciones que eran de adobe o de ladrillo. Igual Los Ángeles se vio bastante Hay que decir afectado. eso, que Los Ángeles, hay prácticamente 3/4 de las construcciones angelinas quedaron en el suelo, quedaron inhabilitadas. Y tampoco, ya se conoce como el terremoto de Chillán, pero Los Ángeles no quedó atrás en destrucción. Incluso las autoridades de su tiempo no informaron la veracidad de lo ocurrido para no darle más problemas al gobierno, ¿cierto? Mira cómo se pensaba en realidad antes, tan condescendiente. Pero así, eso ocurrió, no informaron la real destrucción que hubo. Los puentes caídos, ¿cierto? Las bodegas, las casas, el hospital. Claro, la peste que vino después. Además, Claro. un tema sanitario. Tema sanitario, sí. porque igual pensar que acá estamos llenos de canales, que era un Sí. poco pantanoso, que no teníamos el suministro de agua potable, el alcantarillado era en pozo. Claro. Y en esa época se dio mucho un tema sanitario más o menos complejo también. Pucha, ahí uno empieza a darse cuenta que uno se da cuenta finalmente los avances que hemos tenido en estos últimos 50, 60 años. Que no es tanto, claro, porque uno mismo que nació en el siglo XX, tú lo ves, y no es tanto hacia atrás. Uno se da cuenta de los avances que han habido. Es interesante ir comparando, y por eso que, bueno, esa es la idea de llegar a este programa, ¿cierto? De poder ir viendo esta mirada pasada, de hacer trabajar un poquito la imaginación con nuestra experiencia propia, ¿cierto? De nuestra vivencia, en el caso de nosotros, fines del 20 y principios del 21, y con nuestra mirada, con nuestros anhelos y con nuestros sueños, proyectar un futuro, ¿cierto? ¿Qué queremos para Los Ángeles? De repente incluso, no es que uno sea tan visionario tampoco, pero
yo veo a un Los Ángeles más unido, digamos, a las otras comunas. No urbanísticamente, no vamos a llegar a juntarnos con Mulchen, o quizás en 200 años más. Claro. ¿Ah? Pero la vida urbana tiene mucho que ver con la gente que viene de afuera, que viene de Mulchen, que viene de Nacimiento, de Laja, de Quilleco, Santa Bárbara, y van haciendo comunidad, vamos haciendo comunidad. Hay como una especie de simbiosis migratoria. Quiero que no se me vaya esta idea, porque hay un tema migratorio que también tiene que ver con la urbanidad, que fue a mediados del siglo XX, años 50, que fue este fenómeno campo-ciudad, de que la gente del campo se venía a vivir a Los Ángeles, ¿cierto? Comenzó a crecer mucho la población acá en Los Ángeles, sobre todo después del terremoto. Y ese fenómeno no se detuvo, siempre ha estado presente de que la gente se viene a vivir del campo a la ciudad, pero ahora está pasando lo otro, de que gente de la ciudad se está yendo a vivir al campo, o sea, están ocurriendo las dos cosas. Claro. Y están naciendo problemas en los dos ámbitos, en el rural y en el urbano. Hay problemas de equipamiento en ciudadelas urbanas que quedan en sectores rurales, ¿cierto? Entonces, proyectar Los Ángeles hacia el siglo XXI, digamos, es verlo de manera integral con todas estas ciudades satélites que hay. Sí, porque es increíble la cantidad de gente que viene a trabajar todos los días, o que de aquí de Los Ángeles va a los pueblos a trabajar, claro, o ciudades más pequeñas, o vienen a estudiar. Y eso quedó como mega comprobado para la emergencia sanitaria, cuando Los Ángeles estaba con un cordón sanitario y tú tenías que ingresar solo con un pase, pero te dabas cuenta que toda la gente tenía pase, porque todos trabajaban acá. Claro. Era increíble ese fenómeno. Y Los Ángeles, desde el punto de vista, no sé si demográfico, pero bueno, la planificación tiene mucho acceso, es una ciudad que tiene, no sé, 5, 6, 8, 10 accesos. Mucho. Así que ese es un tema bien... Es un gran desafío que va a tener que empezar a planificarse como provincia más que como ciudad solamente, claro, como comuna. Hay que pensarlo integralmente entre todas las comunas, las 14 comunas de la provincia, que yo siempre las he visto desde el punto de vista histórico, y desde ese punto de vista son ciudades hermanas. Hay una comunidad de hermandad entre todas las comunas. Bueno, nosotros hemos estado conversando, se va el tiempo súper rápido en televisión. Tenemos presupuestado o planificado, mejor dicho, en este programa una salida a terreno. Queremos conocer nuestra ciudad in situ, y de lo que hemos hablado también verlo en el momento, conversarlo desde el lugar de la edificación. Nos vamos a ir a dar una vuelta por Los Ángeles, por algunos rinconcitos interesantes de arquitectura, y conocer nuestras calles. En el contexto, como les decía, del aniversario 284 de nuestra comuna, de ese lejano 1739, del 26 de mayo de 1739. Pacífico Medios, tu alternativa digital. Míranos, léenos, escúchanos y síguenos. El 2014 me titulé de Trabajo Social y soy consultora en un banco internacional. Egresé de técnico de nivel superior el 2021 y trabajo en un jardín infantil. Emprendí y tengo mi propio gimnasio. Me costó, pero egresé. Y hoy trabajo como ingeniero civil industrial. Y todos somos egresados de Santo Tomás. Si quieres saber el campo laboral de una carrera, Habla conmigo. ¿cómo fue mi experiencia? ¿Por qué estudiar en Santo Tomás? Habla conmigo. Antes de elegir qué y dónde estudiar, habla conmigo y con otros egresados en tupuedes.cl, en lives, videos, eventos presenciales y más. Y bueno, estamos en el tercer bloque de nuestro programa La Historia es Nuestra, in situ, en la Plaza de Armas de Los Ángeles, llamada Plaza Libertador Bernardo Higgins. Estoy acá con Gabriela nuevamente. La idea es que en este momento veamos algo de las construcciones que hay acá en alrededor, ¿cierto?, en el casco histórico de Los Ángeles. A mi izquierda tenemos lo que son los edificios públicos, que en algún momento del siglo XIX era el fuerte de Los Ángeles, incluso en el siglo XVIII, digamos, en el momento de la fundación. Se construyó ahí el fuerte de Los Ángeles.
algo, como hablábamos delante, inimaginable, porque era una construcción muy rústica, entre madera y piedra, con baluartes en la esquina y con una vía militar y religiosa prominente. Los Ángeles en el siglo XIX no tenía más allá de 2.000, 2.500 habitantes. Gabriela nos podría aportar más sobre la arquitectura, quizás no lo que hay en este momento, pero sí de lo que está a mi espalda, que es el edificio Libertador Bernardo O'Higgins, de Art Deco, ¿cierto? Sí, y antes de pasar al Art Deco, para complementar lo que tú dices, me gustaría comentar que, según leí en una recopilación de don Osvaldo Cáceres, las ciudades del sur de Chile se fundaban al sur de los ríos. En este caso se eligió al sur del Quilque para que la humedad del río no la trajera el viento. Se supone que los vientos corrían en el sentido contrario. Entonces, si nos fijamos en las ciudades del sur, la fundación original era ahí. Claro, posteriormente, como tú dices, fue avanzando, pero por eso estamos acá al sur del Quilque. Claro, sí. Sí, eso quería aportar. Entre el Quilque y al sur, digamos, el Payihue. Pero estamos bien alejados. Pero más alejado del Payihue, claro. Exacto. Sí. ¿Qué nos puedes decir del edificio Higgins, que en este momento está en pleno proceso de reposición? Claro. ¿Cierto? Sí, bueno, el edificio Higgins nació primero como el municipio, era el edificio consistorial, y es de la época de los años 30 aproximadamente, o 20. Sí, creo que es del 30. Sí, y corresponden al arquitecto Nivaldo Álamos, que fue el primer arquitecto que tuvo la ciudad de Los Ángeles, o del que se tiene registro, porque antiguamente, como tú decías, no hay tanto registro, no se escribía quién era. Ella se instaló acá. Nivaldo Álamos. Nivaldo Álamos. Y de hecho hizo tanto este edificio como el de la Casa de la Cultura, que originalmente era el Teatro Municipal. Claro. Y también en la ciudad hay otras viviendas pequeñas de un piso que pasan desapercibidas, pero tienen la placa que antiguamente se ponía que dice N. Álamos. Ahí hay que descubrirlas también. Sí. Sí, se da alguna. Aquí en Valdivia creo que queda hay una por ahí. Puede que ya la hayan derribado a lo mejor, pero... Entonces tú me dices que el edificio Higgins pasa a ser como en este momento como un complejo cultural con la Casa de la Cultura. Cultural, exacto. ¿Cierto? Claro, se pensó como un conjunto. Aquí estaba el municipio y al otro lado el teatro, y correspondía al estilo Art Deco, que también estaba traído de Europa, y si se fijan, en general son líneas simples, volúmenes puros, pero después, si podemos hacer un zoom, o si cuando vamos caminando por la calle nos podemos acercar a ver, vamos a ver que tiene ciertas decoraciones que son geométricas y que hacen alusión a los descubrimientos arqueológicos que yo les decía, grecas, aztecas, egipcias, y por eso vemos que hay como unas pirámides, unas flechitas. Debajo de las ventanas tienen algunas formas que claramente son como aztecas en realidad, geométricas. Y también es contemporáneo al edificio del Club de la Unión, que está un poco más allá. Claro. Que también tiene esa... Y también tiene un friso muy importante arriba. El friso era propiamente de los griegos. Entonces, todas estas son alusiones a estas culturas antiguas. Qué interesante, fíjate. Bueno, el Liceo de Hombres está al frente allá por calle Lautaro, y sería un poquito más lo que hablamos delante, más atrás en el estilo, ¿cierto? Que sería un estilo neoclásico. Claro. Con las columnas, ¿cierto? Con ese triángulo. Claro. Y que acá en la ciudad era tan imponente porque se contraposicionaban, digamos, el Liceo de Hombres en todo Lautaro, con toda su fachada completa, y por Caupolicán la fachada completa del regimiento, que el regimiento es de a principios de siglo, creo que 1906, ya demolido para el terremoto antes del terremoto del 60. Imagínate que el regimiento ya en el 56 se había ido allá al norte. Entonces fue un edificio gigantesco, de extremo a extremo, de 3 o 4 niveles, de 3 niveles, y tan grande, y más grande que el edificio del Liceo de Hombres. Tiene que haber sido con un estilo también medio clásico.
neoclásico, más simple en todo caso que el Liceo Hombre. No tenía tanta decoración. Era como una mole bien. Una fortificación. Sí, como claro. de fortificación. Claro, porque era el regimiento, donde antiguamente, como les decía en un principio, estuvo emplazado el fuerte de Los Ángeles. Igual es importante agregar que en Los Ángeles tenemos 2 monumentos nacionales en la comuna. Tenemos 3, hay uno nuevo. Mira. Ese va a quedar para otro capítulo. Bueno, yo conocía los antiguos, que la capilla del hospital y el fuerte de San Carlos. Claro. Pero esos no son de acceso diario de la gente, pero sí tenemos edificios de conservación histórica, que son alrededor de 27 los que estaban en el plan regulador actual, o sea, el que está vigente, pero que de posterior al terremoto se demolieron o se cayeron. Gabriela, ¿y qué alcance tendría ser de preservación histórica? Bueno, acá los que tenemos de conservación histórica es el edificio Higgins, la Casa de la Cultura, que sabemos que pronto va a poder mejorarse. En sus actividades. Tenemos el Club de la Unión, el ex internado Liceo de Hombres. Pero eso quiere decir que no pueden ser tan intervenidos, digamos, Claro. o pueden ser, pero con ciertas restricciones. Y por lo general tiene que ver con las fachadas. Claro. Justamente en el tema de la fachada, el Club de la Unión tuvo algo bien especial, porque se hizo esta especie de portal para cumplir con la normativa de la línea de edificación, para dejar espacio para el peatón, digamos. Claro, y también como una forma, como un plan, una forma de pensar ciudad que se dio en esos años, que era como de poder fundir lo viejo con lo nuevo y de abrirle paso al espacio público, generando eso es lo que hicieron. portales y dándole protección frente al... Y en el edificio de la esquina también hay un portal. Y ese también es de conservación histórica. Ya. Que esa es una de las cosas que hay un poco de vacío, porque se supone que tenemos que conservarlo. Pero esas denominaciones no son vinculantes con ninguna ley. Forman parte de una al plan regulador, ya, la ordenanza. Pero una ordenanza municipal finalmente. Sí. Ya. Bueno, interesante. Nosotros tenemos que continuar buscando sitios y lugares patrimoniales de nuestra ciudad en el contexto de nuestro programa La Historia es Nuestra, con los 284 años de nuestra ciudad. Vamos a tener más programas. Este es el primer capítulo en diferentes ámbitos. Puede que hablemos de agricultura, a lo mejor vamos a hablar de salud, quizás vamos a volver al urbanismo, no lo sabemos, pero es bueno que se queden con nosotros para un próximo capítulo. Que estén bien, chao. Mientras tanto muerdo con pasión la falacia que da
no me